Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, a todos y a todas. Bueno, vamos a iniciar la segunda emisión de esta asignatura y para eso, como podrán observar en el plan de trabajo, vamos a tener en esta emisión tres videos. Uno relacionado con el desarrollo sostenible y el turismo sostenible, otro vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible, que son además a partir de los cuales van a tener que elaborar el segundo trabajo práctico, y luego vamos a tener un tercer video con las indicaciones de cara al parcial que van a tener dentro de unas semanitas ya. Se pasa rápido el tiempo. Bien, en este primer videíto vamos a compartir entonces algunas apreciaciones generales respecto al concepto de desarrollo sostenible y cómo lo aplicamos en la actividad turística en particular. Para eso van a notar que la profe se va a desdoblar y de repente va a aparecer con pelo más corto y con otro look. Es porque estoy refritando algunos videos que tengo de grabaciones anteriores, y bueno, en este caso amerita que les coloque ese video porque está bien explicado todo el contexto que quiero que se analice. Entonces no se asusten que vayan a ver a otra profesora. Por eso también quise grabarles esto para que no les quede como, pone cualquier cosa y ya está, para que vean que hay una elaboración detrás de todo este material. Pero bueno, véanlo y cualquier cosa la vamos comentando en los foros o en nuestras clases en vivo de los sábados. Recuerden, los sábados de 11 a 12:30 de la mañana, ¿les parece? Lo vemos. Bien, en este segundo video de la emisión 2 vamos a hablar un poquitito sobre el tema de desarrollo sostenible y su aplicación al turismo sostenible. Vamos a empezar con la placa respectiva, si les parece, donde vamos a empezar a hacer historia sobre el tema para que entiendan cómo fue que surgió ese concepto. Entonces podríamos remontarnos a los años 40 o los años 50, donde se produjeron, bien relacionado con la actividad turística, cambios en la reglamentación laboral. Cambios que lo que proponían era empezar a limitar las jornadas de trabajo y específicamente otorgar periodos de descanso a los trabajadores, periodos de vacaciones, con lo cual también comienza a surgir la cultura del ocio, que también está relacionada con la década siguiente. En ese periodo internacional de los 40 o de los 50, donde ya estamos en una época de terminación de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción europea de posguerra, también se produce la creación de la Organización de las Naciones Unidas como principal organismo encargado de asegurar esta concordia internacional luego de las dos guerras mundiales. En la década siguiente, en la década de 1960, como consecuencia de todos esos cambios en la reglamentación laboral que les comentaba de las décadas anteriores, sobre todo en la década del 50, se empieza a ver un auge, un boom de la actividad turística. Ese boom dio como consecuencia el surgimiento del turismo de masas, que en ese momento estaba bien relacionado con el turismo de sol y playa. A eso se asimilaba el turismo de masas. Como les comentaba recién también, todo este periodo de mayor cantidad de tiempo libre dio como origen el surgimiento de la cultura del ocio, y toda esta movilización de gran cantidad de personas hacia destinos turísticos específicos se vio facilitada por el desarrollo del transporte, sobre todo el desarrollo del transporte carretero, asociado obviamente a la mejora de la infraestructura y también con el desarrollo de la aviación civil. Por último, en la década de 1970 tenemos la creación de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, que sería el organismo internacional dependiente también de las Naciones Unidas, encargado de prestar atención a toda la actividad turística en particular. Como consecuencia de todo este boom que habíamos visto en la década anterior de la actividad turística, se empieza a ver en esos destinos que fueron beneficiados con esa actividad una sobrecarga. Esta sobrecarga específicamente se daba o se veía debido a impactos específicos que estaban relacionados con que una ciudad particular estaba dimensionada, piensen por ejemplo en sus redes cloacales, en sus redes de distribución de agua corriente o en sus redes de distribución
de recolección de residuos, estaba dimensionada para cierta cantidad de personas en los periodos estacionales en los cuales esta actividad turística hacía que esos lugares tengan un auge en gran cantidad de personas. Esas redes se veían subdimensionadas para la cantidad de personas que teníamos en ese momento en el lugar. A eso se refiere la sobrecarga en los destinos, además de la sobrecarga psicológica que se da para los residentes de los mismos. Además, en la década del 70 se empezó a ver un fuerte movimiento proteccionista ambiental. ¿Por qué? Porque en las décadas anteriores se habían visto ciertas situaciones de degradación ambiental, las cuales ya era imposible esconder, o era imposible que pudiera hacerse la vista gorda a las mismas. Por eso fue que en la década del 70 se empezó a ver este fuerte movimiento proteccionista, y no es casualidad también que en esta época hayan surgido organizaciones no gubernamentales como por ejemplo Greenpeace o Amigos de la Tierra, vinculadas también a lo que era el movimiento ambiental. Esta década se la conoce en Estados Unidos particularmente, pero también por replicación en todo el mundo, como la década del control. ¿Por qué? Porque en este momento se elaboraron numerosas leyes relacionadas con el control ambiental. Como les digo, primero en Estados Unidos y luego se fueron también contagiando otros países del mundo. Bien, relacionado con todo este tema que les estaba comentando recién de la degradación ambiental, me gustaría tomarme 2 minutitos para comentarles un hecho particular. Si volvemos por favor a la placa, vamos a ver que tenemos el caso, lo titulé así, Rachel Carson y la primavera silenciosa. ¿De qué se trata este caso? La primavera silenciosa es un libro que fue publicado en el año 1962 por una bióloga que se llama Rachel Carson. ¿Por qué se llama la primavera silenciosa? Porque ella notó en la localidad donde ella vivía, Estados Unidos, que las primaveras justamente se volvían cada vez más silenciosas, es decir, no había tanta biodiversidad, recordando los términos que vimos en la unidad anterior. No había tantos organismos vivos en esa época que se supone que tenían que proliferar después del letargo del invierno. Luego de una investigación, no me voy a meter mucho en los temas específicos, pero luego de una larga investigación que llevó desde la década del 50 a la década del 70, ella llegó a la conclusión de que esa falta de organismos vivos, sobre todo en la época primaveral, se debía a la acción de un plaguicida llamado DDT, diclorodifeniltricloroetano. Un plaguicida de amplio espectro, es decir, que se usaba para combatir gran cantidad de insectos, plaga, en muchos cultivos. Pero ¿qué pasaba? Que no solamente este DDT combatía a los insectos plaga, a los insectos malos, llamémoslo de esa manera, sino que también combatía a los otros insectos, a los insectos que son necesarios en el ecosistema y que mantienen ese equilibrio ecológico, que es fundamental para la preservación de los ambientes. Además, este plaguicida se iba bioacumulando en los organismos vivos. ¿Qué quiere decir? Se acumulaban las grasas. Entonces, un organismo vivo ingería la maleza, la planta contaminada con DDT, se moría. Pero otro organismo que a su vez ingería a este organismo que se había muerto, también ingería el DDT que estaba bioacumulado en el organismo muerto. Entonces, así, cada vez que avanzábamos en la cadena alimentaria, la bioacumulación del DDT era cada vez mayor, hasta llegar a el águila calva, que es esa que tenían en la imagen de la placa que acabamos de ver. El águila calva en ese lugar era la pirámide, la cúspide en la pirámide de la cadena alimentaria, es decir, era el depredador, el último eslabón de esa cadena. ¿Qué pasó con ellos? No se murieron directamente, mantuvieron el DDT acumulado, pero empezaron a ser cada vez más y más estériles las parejas. ¿Por qué? Porque justamente el DDT actuaba como disruptor hormonal dentro del metabolismo de esta ave, de este depredador. ¿Qué significa eso? Que hacía que las cáscaras de los huevos se volvieran cada vez más frágiles y no llegaran a eclosionar, y en consecuencia no llegaran a nacer los pichones. Por eso es que se volvían estériles las parejas de estas águilas calvas. Gracias a esta investigación de Rachel Carson fue que el DDT fue prohibido en Estados Unidos justamente en la década del 60-70, y luego también por replicación en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, en el año 2006 la Organización Mundial de la Salud autorizó nuevamente el uso del DDT para combatir la malaria en algunos países subdesarrollados, con lo cual parecería que no entendemos, ¿no?, las consecuencias de este plaguicida de amplio espectro.
Solo una mención más sobre este tema, sobre este libro. La Primavera Silenciosa es un libro que aún más de 50 años después de haberse escrito sigue siendo un referente en todo lo que es el movimiento ambientalista moderno. Bien, en todo este contexto internacional entonces de degradación ambiental, de sobrecarga de los destinos, si hablamos de la actividad turística, pero de degradación general, ambiental general en sí, muchos científicos empezaron a darse cuenta de la necesidad de cambiar esa situación y de frenar ese crecimiento económico que no resultaba sostenible, a nivel internacional de manera equitativa. Por eso fue que, se los estoy haciendo corto también, ¿no? Luego de muchas reuniones internacionales, conferencias y declaraciones, se llegó a la necesidad de enunciar o de enumerar un nuevo tipo de desarrollo, que fue el que nosotros conocemos actualmente como desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible, ese término se acuñó por primera vez en el año 1987 en un informe internacional que se llama Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland, como también tienen en la bibliografía, y es un informe muy extenso, ¿no? Pero ¿cómo se define en ese informe al desarrollo sostenible? Si volvemos a la placa, vamos a ver que según este informe, es aquel modelo que satisface las necesidades de la generación actual sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. ¿Qué significa esto? Que acá tenemos una fuerte impronta ética, una fuerte impronta de equidad inter e intrageneracional. Es decir, tenemos que satisfacer las necesidades de todos ahora en el presente, pero también satisfacer o tener en cuenta las necesidades de los que vendrán. Eso sería esta última, las necesidades de los que vendrán, sería la equidad intergeneracional. Bien, si seguimos mirando a las placas, vamos a ver que el desarrollo sostenible se compone de 4 pilares o 4 esferas fundamentales: la ambiental, la político-administrativa, la sociocultural y la económica productiva. El término original, acuñado en el 87, hablaba de 3 esferas: la ambiental, la económica y la social. Pero a partir del año 92 de la Conferencia de Río de Janeiro, se sumó el pilar político-administrativo. ¿Por qué? Porque todas estas actuaciones no se van a poder llevar en cuenta si no se realizan en un marco político adecuado, obviamente. Así que recuerden que son 4 y no 3 las dimensiones de la sostenibilidad. ¿De qué se trata básicamente cada una? El principio en el que se basa la sostenibilidad social es el respeto de los valores y de la equidad, como acabamos de ver. Los principios que se basan de la sostenibilidad ambiental son la conservación de los recursos naturales. La sostenibilidad económica habla de lo que es un desarrollo adecuado en contraposición con un crecimiento económico. Estaríamos hablando de algo cualitativo y no cuantitativo. Y por último, la sostenibilidad política habla de realizar todas esas actuaciones en un marco democrático apropiado, adecuado. Bien, ahora, para ponerles algunos ejemplos vinculados con cada uno de estos principios, vamos a verlos bien rápido. La sostenibilidad social o sociocultural, ¿con qué puede estar relacionada? Bien, con todos estos factores, por ejemplo, que les puse ahí. Con el aseguramiento del acceso al agua potable, el alimento, la vivienda, la salud y la educación, que básicamente son las necesidades humanas básicas, lo que debería tener acceso cualquier persona para poder encontrarse en condiciones aptas. También en el favorecimiento de los grupos más vulnerables, los colectivos más vulnerables de la sociedad, los ancianos, los discapacitados, los niños, las mujeres. En el hecho de atesorar, de reivindicar todas las manifestaciones, el patrimonio cultural de una sociedad, porque eso, el acervo cultural justamente es lo que le da identidad a una comunidad. También en la valoración y el respeto del rol de la mujer, sobre todo en comunidades originarias o comunidades rurales, campesinas. Y en el hecho de solucionar las disputas de forma pacífica, de forma dialogando, digamos, de forma de no recurrir a las armas. Lo relacionado con la sostenibilidad ambiental, la necesidad de valorar, de conservar la diversidad biológica. Ya hemos visto en la unidad 1 cuál es la importancia de esta biodiversidad, por qué es necesaria la conservación de la misma. En el empleo de todos los recursos de forma racional, de forma equitativa entre las comunidades, y el hecho de limitar la contaminación, es decir, de limitar las emisiones de fluentes, líquidos, gaseosos y la generación de residuos sólidos. Si vamos a la sostenibilidad económica, vamos a tener en este caso el impulso de la producción de bienes y servicios que no degraden el ambiente ni local, ni regional, ni global, es decir, todos aquellos bienes y servicios conocidos como limpios,
se acordarán en el video La historia de las cosas de la emisión anterior que hemos visto, o al final, la relatora del mismo nombraba a la producción más limpia como uno de los mecanismos para poder propender a este desarrollo sostenible. Bien, a eso se está refiriendo este primer principio. También tenemos el hecho de apoyar políticas que contemplen los costos ambientales y sociales en el precio de los productos. A esto también se hacía referencia en el video La historia de las cosas, con el hecho de la internalización de los costos sociales y ambientales, para que reflejen verdaderamente cuánto cuesta la producción de un producto o un servicio, puede ser también. Y en la promoción de todas las acciones relacionadas con la responsabilidad social corporativa, que es un tema que también vamos a ver en la unidad 3 y vamos a ver un video en esta emisión. Y por último, en el aspecto de la sostenibilidad política, me pasé una filmina, perdón, podemos ver también el desarrollo y la promoción de instituciones democráticas, la descentralización de la toma de decisiones. Estos dos principios están muy relacionados, van de la mano, les diría yo. También el otorgar poder a todos los sectores de la comunidad. ¿Qué significa esto? Prestar especial atención a todas las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones del tercer sector, y que tengan también importancia, un rol fundamental en la toma de decisiones que hacen al bienestar común de una sociedad. Y por último, quizás el más idealista de todos, el más utópico para algunos, erradicar la corrupción en el gobierno y también en los negocios. Ese es el último de los principios que vamos a ver relacionado con la sostenibilidad política. Bien, en cuanto al término que veíamos recién de la equidad intergeneracional, acá específicamente me gustaría dejarlos con una frase del informe Brundtland o el informe Nuestro Futuro Común, que habla de la equidad intergeneracional. Y dice, se los leo, aunque lo tienen ahí en la pantalla: nosotros tomamos prestado el capital ambiental de las generaciones futuras sin ninguna intención de devolverlo. Actuamos de esta forma porque podemos salirnos con la nuestra. Las generaciones futuras no votan, no tienen poder político ni financiero, no pueden desafiar nuestras decisiones. Justamente esto trata de evitar esto, el informe Nuestro Futuro Común, y por ende el término de desarrollo sostenible, que nosotros podamos cuidar, podamos ser los guardianes de las necesidades de esa generación venidera, de esa generación futura, para que no las dejemos sin estos recursos que también son fundamentales para ellos. Todos estos conceptos empezaron a aplicarse a todos los ámbitos de actividad y obviamente el turismo no quedó ajeno a los mismos. Por eso fue que también en la década de los 90 se empezó a implementar la sostenibilidad a la actividad turística. Como consecuencia, la OMT, el NUMA y otras organizaciones internacionales dieron una definición de lo que sería para ellos el turismo sostenible o turismo responsable. Esa definición la tienen ustedes en el material, pero acá me gustaría compartir con ustedes una que es de un autor que se llama Swarbrick, que es una definición alternativa a lo que sería el turismo sostenible, pero que también es válida y es una de las que más me gusta trabajar a mí con ellas. Si vemos en la placa, podemos ver que, según Swarbrick, el turismo sostenible es aquel económicamente viable, pero que no destruye los recursos sobre los cuales el futuro del turismo dependerá. En particular, el ambiente físico y el tejido social de la comunidad anfitriona. Fíjense que ahí tenemos las tres patas de la sostenibilidad. Faltaría que esté relacionada a la pata política, pero acuérdense que está de manera implícita en este concepto. Tenemos la pata económica, es decir, el turismo tiene que ser viable, tiene que ser competitivo para el lugar donde se desarrolla, pero no se tienen que poner en riesgo los recursos ni el ambiente natural del cual se extraen esos recursos y de los cuales depende la actividad turística, y tampoco el tejido de la comunidad que sustenta esa actividad. Bien, solo para terminar con este primer video, vamos a ver los 12 principios relacionados con el desarrollo sostenible que fueron elaborados tanto por la Organización Mundial del Turismo como por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esos 12 conceptos o 12 objetivos del desarrollo sostenible estos tienen también en la bibliografía. Aquí los vamos solamente a repasar de manera muy general. Si los vemos en la placa, están relacionados con la viabilidad económica, como veíamos recién, y la viabilidad económica, recuerden que está principalmente vinculada con la competitividad de la actividad, con la competitividad de los destinos. También tenemos a la prosperidad local. La prosperidad local habla básicamente del hecho de que el dinero tiene que quedarse en ese destino, no tiene que haber una fuga de divisas. Recuerden que ese era uno de los impactos económicos negativos de la actividad turística.
Y también habla de la calidad del empleo, es decir, de formar a las personas para que cada vez puedan otorgar un servicio de mayor calidad, y este servicio de mayor calidad también se vea reflejado en las personas que están formadas y que realizan esta actividad teniendo en cuenta todos los principios de calidad, justamente. Luego también tenemos la equidad social. La equidad social o justicia social nos habla de la necesidad de realizar una distribución justa de todos estos beneficios que obtenemos de la actividad. Esos 4 principios que acabamos de nombrar están bien relacionados con la pata económica productiva. Luego tenemos el objetivo relacionado con la satisfacción del visitante, que es esencial en la actividad turística, obviamente. No les voy a tener que decir por qué a ustedes que están estudiando este tema. El control local está básicamente relacionado con la necesidad de planificar y de controlar también la actividad. En este caso entraría la pata político-administrativa. Luego tenemos la pata del bienestar de la comunidad, es decir, el logro de la calidad de vida. La riqueza cultural, vinculada con esto que veíamos recién, el atesoramiento de todas las manifestaciones del acervo de una comunidad. Estas 2 están bien relacionadas con la pata sociocultural, y las 4 que restan están relacionadas con la pata ambiental o ecológica. La calidad paisajística, evitar todas las situaciones de degradación visual o paisajística en general. El mantenimiento de la diversidad biológica de todos esos ambientes, la eficacia en el uso de los recursos naturales, y la reducción de la contaminación, la limitación de la contaminación, como veíamos recién. Bueno, entonces, con esta pequeña introducción terminamos con este primer videíto. Recuerden complementar con el material que ya tienen a disposición, también con la bibliografía obligatoria, y seguramente haya alguna, estoy mirando a mi gata que se está haciendo la loca acá con el sol, y seguramente tengan abordemos algún otro tema o alguna otra consideración en alguna de las clases de los sábados. Pero bueno, tengan todos estos aspectos en cuenta y nos estamos viendo en el próximo video, si les parece. Hasta luego.